Imagina las profundidades de los océanos prehistóricos, un mundo gobernado por un depredador que hacía temblar las aguas con cada movimiento. Hoy, en Oculto ante tus ojos, vamos a sumergirnos en la fascinante y aterradora historia del Megalodón, el tiburón gigante que reinó supremo. El asalto del Titán, la prueba fósil de un depredador implacable. Visualiza esto. Hace millones de años en el antiguo océano Mioceno, una ballena de unos 9 metros nada tranquilamente. De repente, una sombra colosal, el doble de su tamaño, emerge de las profundidades. El ataque es brutal. Las mandíbulas de este monstruo se cierran con una fuerza descomunal, unas 20 toneladas de presión. Es el equivalente a la fuerza de impacto de un tren de carga. El esqueleto de la ballena, masivo, se quiebra. En segundos, la ballena se convierte en otra presa en el festín de este cazador prehistórico. Así describió el paleontólogo Donald R. Frotero la estrategia de ataque de esta bestia en su libro La historia de la vida en 25 fósiles. Esta escena no es ficción. Fue reconstruida analizando los daños devastadores en los restos fosilizados de esta ballena. Para que un ataque de esta magnitud tuviera éxito, las dimensiones del depredador debían ser verdaderamente colosales. Hablamos de una criatura que medía entre 15 y 18 metros de largo, el equivalente a 2 autobuses urbanos. Su peso rondaba las 50 toneladas y su mandíbula abierta se asemejaba a la puerta de un garage. Es el megalodón, el antiguo tiburón gigante. Su tamaño es asombroso y su poder inigualable. El monstruo del océano, un tiburón imparable. La historia de la ballena del Mioceno no es un caso aislado. Existe una vasta evidencia fósil de ataques similares que confirman la supremacía del megalodón en la cadena alimentaria marina. Su lista de víctimas es variada, incluyendo ballenas antiguas, cetoterios, cachalotes, delfines, focas, leones marinos, manatíes e incluso tortugas marinas prehistóricas. En cada caso, las marcas de mordeduras y los huesos rotos apuntan inequívocamente a un depredador de tamaño y poder descomunales. Un megalodón adulto, si existiera hoy, nos devoraría sin problema. Un bote de dera, aluminio o fibra de vidrio sería como una nuez. Hoy se necesitaría un pequeño barco militar para intentar plantarle cara. Pero ¿cómo determinaron los científicos que este depredador era un tiburón y no otro gigante marino? El secreto de sus dientes, desvelando la identidad del megalodón. La respuesta se encuentra en los misteriosos fósiles triangulares que los paleontólogos encontraron durante siglos. En 1667, el científico danés Nicolás Steno reconoció que estas formaciones rocosas eran en realidad dientes de tiburón. Incluso dibujó la cabeza de un tiburón con estos dientes, anticipando lo que hoy sabemos. Más tarde, en 1863, el naturalista suizo Louis Agassiz le dio su nombre científico oficial, Carcharodontes megalodon, que significa simplemente diente grande. Estos descubrimientos iniciales basados en la morfología dental de los fósiles no solo confirmaron que un tiburón colosal era el responsable de la devastación, sino que también sentaron las bases para futuras exploraciones sobre sus hábitos y su periodo de existencia. La singularidad y el tamaño de sus dientes fueron la primera y más poderosa pista de su existencia y reinado. Un dominio global, el hábitat del megalodón a través del tiempo. Una vez identificados los dientes, la investigación se centró en descifrar dónde y cuándo vivió el megalodón. Se analizaron fósiles de todo el planeta, revelando que se han encontrado dientes en todos los continentes modernos, excepto en la Antártida. Esto concluyó que estaba ampliamente extendido, evitando solo las regiones polares actuales. Sin embargo, este último punto no es tan obvio. Las excavaciones en la Antártida muestran que en el pasado remoto hubo un océano cálido allí, con restos fosilizados de antiguas criaturas. El factor clave fue el cambio climático. Hace unos 40 millones de años la Antártida comenzó a congelarse. Para el comienzo de la expansión del megalodón hace 23 millones de años, las condiciones ya no eran adecuadas para un depredador mesotérmico como él, que requiere aguas cálidas para su metabolismo. Así apareció un punto ciego en su hábitat. El megalodón vivió en la era cenozoica durante el Neógeno.
Los fósiles más antiguos datan del Mioceno temprano, hace unos 23 millones de años. Los más recientes se hallan en sedimentos del límite del Piloceno-Pleistoceno, hace aproximadamente 2.6 millones de años. En resumen, los megalodones dominaron los océanos de la Tierra durante un impresionante lapso de tiempo, entre 23 y 2,6 millones de años atrás. Su hábitat cubrió casi todo el globo, excepto las regiones polares. Estos datos sobre tiempo y lugar de habitación se obtuvieron con notable facilidad, sentando las bases para preguntas más complejas. Un coloso de la naturaleza, las dimensiones físicas del megalodón. La búsqueda más apasionante comenzó al intentar determinar su tamaño, masa, velocidad y fuerza de mandíbula. Todos estos parámetros son cruciales para comprender su dominio. La complejidad radica en que solo los dientes son la principal fuente de información. Nadie ha visto un megalodón vivo y ni siquiera se ha encontrado un esqueleto completo. Solo existen 2 registros parciales de columnas vertebrales. Ante tal escasez es asombroso el ingenio de los investigadores. Lograron restaurar su apariencia, características físicas, dieta, patrones migratorios y otros detalles. ¿Cómo? La herramienta principal es la extrapolación, prediciendo relaciones entre los parámetros dentales y el tamaño corporal de sus parientes modernos, como el gran tiburón blanco. Según Science Advance en 2022, un megalodón adulto medía entre 16 y 22 metros, de 52 a 72 pies. Su cabeza era del tamaño de un camión pequeño, más de 4.5 metros de largo. Tenía una aleta trasera de 1.6 metros de alto y una cola de 4 metros de alto, comparable con la de un Boeing 737. Se necesitaría un vagón de ferrocarril completo para transportarlo. El secreto de un gigante, más allá de la genética. ¿Por qué crecía tanto? Hasta 22 metros. El tamaño del megalodón se formó como en cualquier otra especie, a través de mutaciones genéticas aleatorias seleccionadas por la selección natural. La diferencia es que los megalodones sufrían selección natural de una manera particular, en el útero de la madre. Se caracterizaban por el canibalismo intrauterino. Los embriones más fuertes se comían a sus hermanos más débiles dentro del útero. Así la lucha por la vida comenzaba antes del nacimiento. Solo los ejemplares más grandes y fuertes sobrevivían a esta brutal escuela, naciendo ya con un tamaño considerable. Este patrón reproductivo se considera una de las principales razones de su tamaño gigante, porque las crías más grandes tenían más posibilidades de sobrevivir en el implacable antiguo océano, contribuyendo a una población de depredadores altamente competitivos. La fuerza de un titán, peso y mordida inigualables. El megalodón podía pesar hasta 50 toneladas. Un Ford Explorer moderno podría caber en su boca abierta, y si el megalodón cerrara sus mandíbulas, aplastaría el techo del coche hasta los asientos. Tenía mandíbulas increíblemente fuertes, generando hasta 20 toneladas de fuerza. Podría levantar un tanque de agua completo de 10 metros cúbicos, más de 10 toneladas, con su mandíbula inferior. El arsenal de dientes, la arma definitiva del megalodón. Sus dientes eran un arma poderosa que le permitía llenar su enorme estómago en minutos. Las mandíbulas del megalodón tenían 5 filas de dientes triangulares dentados, con una altura de entre 16 y 20 centímetros, 6 a 8 pulgadas. El diente de tiburón blanco más grande jamás medido alcanza solo las 6 pulgadas. En total poseía más de 250 dientes distribuidos en esas 5 filas. Esta impresionante dentadura combinada con la tremenda fuerza de sus mandíbulas conformaba un arma a la que nadie podía resistirse en el antiguo océano. Era una máquina de matar perfectamente diseñada. La velocidad y resistencia, un migrador incansable. La descripción de sus capacidades físicas estaría incompleta sin hablar de su velocidad y resistencia. Aunque no hay megalodones vivos, es posible estimarlo por extrapolación. Existen datos sobre la correlación entre la velocidad de crucero absoluta y la masa corporal en 391 especies de tiburones modernos. La velocidad de crucero absoluta es la velocidad a la que un megalodón nadaría tranquilamente. Según el modelado 3D, su velocidad media de crucero era de solo 5 metros por segundo. Esto es 7 veces mayor que la de un tiburón ballena moderno de 18 metros y más rápido que cualquiera de los 391 tiburones usados para la extrapolación. Era increíblemente eficiente.
Los cálculos muestran que tras una comida exitosa podría moverse continuamente a velocidad de crucero durante 1 mes y medio. Una sola comida le bastaba para cruzar el Atlántico nadando. Esta alta eficiencia aseguró una amplia geografía de migración. Podía viajar entre continentes sin riesgo de morir de hambre. Sus restos se encuentran en las costas de Asia, África, América del Sur y América del Norte. Dominó casi todos los océanos del mundo y ocupó las posiciones más altas en la cadena alimentaria. ¿Tuvo enemigos que compitieran con él? El rey indiscutible, competencia y dominio del megalodón. El megalodón podía enfrentarse fácilmente a presas muy grandes, y su hábitat extenso facilitaba el acceso a estas. Sin embargo, hubo otros depredadores grandes como el cachalote Leviatán melvillei, con dientes de hasta 30 centímetros. ¿Le tenía miedo al megalodón? Los depredadores primitivos se guiaban por el instinto. Un megalodón joven de 5 metros no atacaría a un leviatán de 10 metros, lo evitaría. Pero un megalodón adulto hambriento no perdería la oportunidad de comerse un cachalote más pequeño. La relación de tamaño era decisiva. Esto no aplicaba solo a los leviatán, sino también a cachalotes más pequeños de 6 a 7 metros. Sus mandíbulas eran adecuadas para atrapar presas proporcionadas, no para atacar a un megalodón adulto. Es decir, solo eran peligrosos para los megalodones jóvenes. Si te está gustando el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete para ver los siguientes. Ahora continuamos. La estrategia de caza del megalodón. Un asesino preciso. Los competidores del megalodón podían cazar los mismos animales, pero con una corrección de tamaño. Una ballena barbada de 10 metros era un bocado para el megalodón, pero no para sus competidores. Existía un nicho específico para los megalodones adultos. Para los jóvenes la situación era diferente. Su objetivo de caza popular era el cetoterio, una ballena barbada pequeña de 6 a 7 metros que se alimentaba de krill, una presa para varios depredadores. El megalodón tenía más éxito en el ataque al cetoterio. Las ballenas barbadas, al respirar aire, perdían. El megalodón, en cambio, podía permanecer sumergido indefinidamente. Además, su arsenal táctico era más amplio. Podía atacar desde arriba, desde un lado, pero lo más importante, su forma corporal le permitía un ataque increíblemente poderoso desde abajo. Este golpe demoledor aplastaba la columna de la víctima y sus mandíbulas terminaban la pelea rápidamente. Las ballenas barbadas rivales no podían realizar este ataque por la forma de su mandíbula. Obviamente, estas ventajas ayudaron al megalodón, no solo en ataques a los cetoterios, sino también en la lucha contra otras ballenas y depredadores. Siempre tuvo más posibilidades de comer que de ser comido. La extinción, un misterio sin solución única. ¿Podemos estar seguros de que el antiguo tiburón gigante fue acabado por sus competidores? No, muchos de ellos también se extinguieron. Su convivencia durante millones de años sugiere que la amenaza no fue fatal y el megalodón prosperó, indicando claras ventajas competitivas. Las principales ventajas del megalodón provenían de su tamaño. Era el más grande y poderoso, alimentándose de lo que estaba fuera del alcance de sus competidores. Esto le daba alimento exclusivo. Además, tras una caza exitosa no necesitaba comer diariamente. Podía pasar 1 mes sin alimentarse. El secreto residía en su estómago, 10 galones de volumen, y el alto contenido calórico de la grasa de ballena. Esta combinación de factores le evitaba la búsqueda continua de alimento. Podía elegir su presa y cruzar océanos. Cabe señalar que el megalodón adulto no tuvo problemas con la comida. El joven sí tenía problemas de nutrición y luchaba con otros depredadores, pero también tenía sus ventajas. Nacía ya con experiencia en peleas mortales debido al canibalismo intrauterino. Esta brutal escuela de supervivencia resultaba en una población competitiva de los principales depredadores. Hoy estamos seguros de que los competidores no fueron la causa de su extinción. Entonces, ¿por qué se extinguieron? No hay una respuesta exacta, pero sí hipótesis interesantes. Las hipótesis de la caída, el frío, el nieve del mar y la comida. No se ha identificado una razón única y decisiva para su desaparición. No hubo desastres globales devastadores. El megalodón se extinguió gradualmente y varios factores contribuyeron. El cambio climático y el cambio del nivel del océano son las razones más serias. El clima se estaba volviendo más frío, lo cual perjudicaba al megalodón. Se supone que, como el tiburón blanco moderno, era un mesotermal. Una temperatura externa descendente resultaba en un metabolismo más lento y una menor tasa de crecimiento.
crecían más lentamente, maduraban sexualmente más tarde y por tanto eran menos. La caída del nivel del océano también afectó su población. Los jóvenes megalodones nacían en guarderías seguras, zonas cálidas y poco profundas. La gradual disminución del nivel del océano redujo el número de estos viveros, lo que llamó a una reducción en el número de adultos. Otra posible razón es la paulatina desaparición de su comida principal. Los científicos han detectado la extinción gradual de las ballenas barbadas del Mioceno, simultánea con la del megalodón. Durante el Plioceno, las especies de ballenas disminuyeron de 60 a 40. La gran extinción de la megafauna marina, un último golpe. La ciencia ha demostrado que el cetoterio, una ballena barbada y su principal objeto de caza, se extinguieron hace entre 5.3 y 2.5 millones de años. El final de este periodo coincide con la extinción del megalodón. Un descubrimiento reciente del grupo de investigación Pimiento, liderado por la doctora Catalina Pimiento, apoya esta hipótesis. Encontraron un evento de extinción no identificado previamente que afectó a mamíferos, aves marinas, tortugas y tiburones de la megafauna marina. El momento de este proceso coincide con la extinción del megalodón. No desapareció solo. Un tercio de otras grandes criaturas marinas también lo hicieron, incluyendo grandes manatíes, ballenas barbadas. Al menos el 43% de las especies de tortugas marinas, el 35% de las aves marinas y el 9% de los tiburones se extinguieron. Esto socavó la base de presas de todos los grupos de edad del megalodón, reduciendo drásticamente su número. Esto, combinado con otros factores, condujo a su extinción completa. Por lo tanto, hubo razones para la extinción, aunque la causa exacta sigue siendo incierta. El megalodón surgió, reinó durante millones de años y luego desapareció gradualmente. Eso es lo que dice el registro fósil, todo lo demás son hipótesis. El megalodón hoy, mito o realidad oculta. El megalodón tiene muchos misterios. Algunos son resueltos por investigadores, mientras que otros alimentan la imaginación popular. Muchas personas no creen que se haya extinguido irreversiblemente y suponen que aún quedan megalodones en el océano. Citan publicaciones, imágenes de aficionados e incluso de satélite como pruebas. Las películas Megalodón, La Nueva Evidencia y Tiburón de la Oscuridad, la ira del submarino, presentadas como documentales, causaron gran impresión. Los fans creen que la verdad les fue ocultada. Sin embargo, la comunidad científica ha refutado estas afirmaciones. Se descubrió que las películas sensacionales son pseudo-documentales con gráficos por computadora y actores. El resto de las pruebas en Internet son ediciones de ficción o interpretaciones arbitrarias para aumentar la popularidad. La posición científica es clara. No hay información confiable sobre megalodones vivos en la actualidad. Se extinguieron hace más de 2 millones de años. ¿Y si el megalodón estuviera vivo hoy? Un experimento mental. Si no se hubieran extinguido, ¿qué veríamos ahora? Hagamos un experimento mental. Si existiera una población de estos depredadores, necesitarían alimento y un lugar seguro para reproducirse. Comencemos con el alimento. El océano moderno tiene ballenas, el animal más grande del planeta. Con aproximadamente 1.300.000 individuos de todas las especies, esto sería suficiente para alimentar a un cierto número de megalodones, con la regulación depredador-presa habitual. Pero en las condiciones actuales, el megalodón sería también una presa. Un megalodón adulto podría ser atacado por orcas. Orcas de 3 a 10 metros atacando a un megalodón de 20 metros. Aunque más pequeñas, las orcas tienen una ventaja decisiva: la caza en grupo. Pueden distraer y atacar a un gigante, infligiendo daño creciente. Un depredador fuerte tiene pocas probabilidades de sobrevivir en tal batalla, pero hay que reconocer que cualquier orca que se separara de la manada sería presa fácil para él. El silencio que confirma. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pasaría si el megalodón estuviera vivo? Lo habríamos descubierto. La gente ha cazado y observado a las ballenas durante mucho tiempo, pero nunca han visto megalodones a su alrededor. Además, estudian las orcas y seguramente se habrían registrado ataques. Además, las ballenas chocan con barcos con regularidad. La tasa de mortalidad promedio de las ballenas azules por colisiones es del 1.2% anual y el 9% de las ballenas en el Golfo de San Lorenzo tienen cicatrices de colisiones. Las presas más probables chocan con barcos, pero no se registran colisiones entre barcos y el megalodón. Esta es otra contradicción. Las interacciones de un megalodón adulto con presas y depredadores competidores habrían llevado a consecuencias observables. Consideremos el proceso reproductivo. Los jóvenes megalodones nacían en guarderías, áreas grandes, cálidas y poco profundas en zonas tropicales y subtropicales,
cerca de costas habitadas. Si existiera hoy, los marineros y habitantes costeros disfrutarían de un espectáculo asombroso. Una enorme hembra megalodón preñada de 18 metros y 50 toneladas entrando en aguas costeras para dar a luz crías de 3 metros. Un suceso así tendría testigos y sin duda la atención de científicos. Es seguro decir que no observamos nada de lo que debería ser si el megalodón estuviera vivo. ¿Ataque a humanos? El dilema de la resurrección del megalodón. Si el megalodón estuviera extinto, ¿cazaría humanos? Un ejemplar adulto no nos vería como presa debido a la diferencia de tamaño. No estarían en las playas, sin embargo, una cría de megalodón de 5 metros bien podría atacar a un humano. Eso sucedería tarde o temprano si resucitara. ¿Pero podrá resucitar? Actualmente no puede, se necesitaría ADN bien conservado y los restos fósiles disponibles no lo tienen. Hoy no tenemos ADN, podría decir alguien, pero quizás mañana aparezca una muestra adecuada. Teóricamente la reactivación es posible con ADN. Sin embargo, no debemos apresurarnos a sacar conclusiones. La tecnología moderna puede extraer y analizar ADN de seres extintos, pero con limitaciones. Se cree que después de 2 a 2.6 millones de años, el ADN antiguo se fragmenta tanto que es imposible restaurar su integridad. Como el megalodón se extinguió hace unos 2.5 millones de años, las posibilidades de encontrar ADN intacto son casi nulas. Incluso si ocurriera un milagro y tuviéramos ADN completo, no significa que se recuperará instantáneamente. Hay muchos problemas prácticos y éticos. La diferencia entre un solo ejemplar y una especie entera es crucial. Un megalodón para fines científicos es aceptable, pero recrear una especie entera no lo es. Interferir con el ecosistema de la Tierra a tal escala podría tener consecuencias irreversibles. Todo en la naturaleza está interconectado. La aparición o extinción de una especie entera puede iniciar procesos peligrosos que alteren el equilibrio. Sabemos que el megalodón era un vínculo y producto del antiguo ecosistema oceánico. ¿Cuáles serían las consecuencias si se introdujera en las cadenas alimentarias del océano moderno? ¿Volvería el ecosistema al equilibrio? La recreación del megalodón plantea muchas preguntas, pero son más teóricas que prácticas. Porque no tenemos una respuesta a la pregunta más importante. ¿Por qué deberíamos resucitar a un monstruo antiguo? ¿El megalodón? Un gigante que dominó los océanos por millones de años, nos recuerda la increíble diversidad y la implacable selección natural de nuestro planeta. Su historia, escrita en fósiles, es una advertencia y una maravilla. Nos enseña sobre el poder de la evolución y sobre la delicada interconexión de la vida en la Tierra. ¿Qué otros secretos guarda el pasado? Eso es un misterio que la ciencia seguirá intentando desentrañar. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, en Oculto ante tus ojos, con nuevos misterios.